Iniciamos la etapa final de estas revelaciones dimensionales. Esto que se va a compartir ya me fue dado anteriormente a mí para darlo y transferirlo. No me lo están dictando directamente como en otra ocasión, sino es anticipadamente. Vamos a decir algo acerca de nuestro Señor Yahshua. La revelación para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, cambiemos nuestra vida de conciencia espiritual, va de acuerdo a lo que queremos, a lo que no hemos vivido, a lo que tenemos que experimentar para llevarlo a una vivencia total y completa. En este sentido de identificación de nuestra fe, es que nos es transferida la enseñanza para que cumpla el propósito que ya tenemos nosotros codificado, se cumpla la meta que ya tenemos codificada y podamos realizarnos real y verdaderamente en estas dimensiones espirituales así llamadas en este lenguaje y en este contexto. A estas alturas ya viene un desprendimiento más fuerte para evolucionar espiritualmente y el poder tomar la bendición que el Eterno tiene para nuestras vidas. El ministerio del Señor Yahshua HaMashiach, del Cristo viviente, es el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, o Espíritu de la Santidad. Estamos codificados, sellados, atados con Él, y este es, repito, ya en parte el desprendimiento de la evolución espiritual para nuestras vidas. Va a depender de nosotros. Todas estas revelaciones dimensionales les podemos decir que, ya como un curso, pero vuelvo a repetir, no un curso cualquiera, sino es para que podamos tomar el nivel espiritual que ya deberíamos de tener y que no se ha logrado. Dice así cuando leemos en el texto del mensaje de Lucas, en el capítulo 4, verso 14 al 21, Yahshua regresó en el poder del Espíritu de Elohim a Galilea, y él empezó a proclamar el buen mensaje del arrepentimiento y la Teshuvah, que es arrepentirse, que es retornar al camino de Adonai. Sobre él se difundió gran fama por toda la región. Enseñaba la Torá en las sinagogas, ejerciendo su labor de rabino, y todos le respetaban. Hubo un tiempo que regresó a Nazaret, donde había sido criado, y en sábado, en Shabbat, entró en la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie en la plataforma para leer la Torá. Y también le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el espíritu del Ruach de Adonai está sobre mí. Repite esta frase: el espíritu Ruach de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y dar vista a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim, para consolar a los deudos, para alegrar a los que lloran
en Sión, dándoles una guirnalda en vez de cenizas, el óleo de regocijo en vez de la tristeza, el manto de alabanza en vez de espíritu doliente, para que puedan ser llamados varones de justicia, plantados para Adonai. Después de cerrar el rollo y regresarlo al Halcoré, o sea, funcionario de la Torah, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Yeshua, y él les dijo: hoy, como lo habéis oído, este pasaje de las Escrituras se ha cumplido. Es el inicio, la enseñanza, el espíritu del Ruach de Adonai está sobre de mí. Y cuando leemos en la enseñanza de Lucas capítulo 2, versículo 25 al 28, dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo de la santidad, Ruach Kodesh, estaba sobre él. Otra vez esta frase: y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo de la santidad, Ruach Kodesh, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. La frase en las dos lecturas, por decirle el centro del corazón de esta enseñanza, es el Espíritu, el Ruach HaKodesh, está sobre de mí, está sobre mí. Tanto en este hombre justo y piadoso como en la vida del Señor Yeshua, el ministerio inicial de nuestra vida no es el ser pastor, evangelista, maestro, profeta, y por ahí podemos mover y decir muchos ministerios con muy buena bendición, pero el ministerio básico en nuestras vidas es el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Espíritu de la santidad sobre nosotros. Él es el Espíritu de la profecía, Él es el Espíritu de la enseñanza, Él es el Espíritu de la predicación, Él es el Espíritu de la conversión. Él es el que hace todo, y tenemos que aprender a ministrarle a Él, a servirle a Él, que es lo que significa ministrar, y tenemos que aprender a ser sensibles para que Él nos ministre a nosotros. Es recíproco y no puede ir una si no va con la otra. De ahí la importancia del Espíritu del Señor está sobre de mí. Es la sujeción, es la sumisión, y es una fe verdadera para aprender a caminar con el Espíritu Santo. Ejemplo, como Eliseo caminaba con Elías, Josué caminaba con Moisés, y así podemos ver muchos ejemplos en la Escritura de ese caminar de mí, y cómo el Espíritu, el Ruach HaKodesh, provocaba la unidad. No puede haber maestro y discípulo si no hay unidad, si no hay respeto, si no se valora el maestro que el Eterno nos pone, o el único y no hay más, pone en nuestras vidas,
para tener una ascendencia espiritual y luego una descendencia espiritual en los discípulos. Es muy difícil ser un verdadero maestro si no antes se fue un verdadero discípulo. Decíamos anteriormente que el discípulo puede tener conocimiento, capacidad, estudio, preparación, juventud, pero no consiste en ser mayor que el maestro, porque todo está en el llamamiento, no en querer dar golpes de estado, no en querer ser superior a los maestros, no en querer demostrar ese ego que existe, que se llama Lucifer. Es el creador del ego cuando era lucero, y ahí se rompió esa comunión y ahí entró la rebeldía. Ahí ya no estaba el Ruach HaKodesh sobre de él, porque él se hizo a un lado y quiso vivir su llamamiento, quiso realizar su vida. Ya no ministraba al Espíritu Santo, ya no le servía, ya no le adoraba, y viene un rompimiento con el demonio que se adhiere a él y que es creado en ese momento, llamado rebeldía. Otro demonio que se creó en ese momento es llamado traición, y así se van añadiendo el de desobediencia, el de ya no sumisión, ya no sujeción, y ya de una manera personal el empezar a sentirse como un Dios. No es algo sencillo o cualquier cosa el empezar a caminar en su propia mente, mundo, carne, el yo y todo lo que puede ocuparla. Por eso es que dice: está sobre de mí, en la enseñanza de que inicia por la cabeza, y que en parte muchos no han logrado entender el uso de la kipá y el uso del manto sobre su cabeza. Sansón se quitó el manto y perdió la fuerza en el cabello porque tomó otro manto diferente. Hay muchas enseñanzas de el Espíritu está sobre de mí. En el caso del Señor Yahshua, cuando Él habla acerca de su misión, de que el Espíritu Santo estaba sobre de Él, y habla de las señales del Mesías, escritas proféticamente en el texto de Isaías, y revela a lo que Él venía iniciando con el Espíritu Santo está sobre de mí. Y en el pasaje que se leyó después, cuando dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, hablando de Simeón, él esperaba conocer y estar en la presentación del niño Yahshua en el templo. Pero cuando el Espíritu, el Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad, está sobre Simeón, es porque era un hombre justo y piadoso, dice la Escritura. ¿Qué es lo que provocó? El Espíritu Santo estaba sobre él, y dice que él había sido revelado por el Espíritu Santo. Hablamos de que hay revelación. Y dice que antes que viese al ungido del Señor, la palabra ver significa estar con él, permanecer en él. Y luego dice que fue movido por el Espíritu y vino al templo para ser conforme a la presentación, y le tomó en sus brazos, y bendijo al único y no hay más. Entonces él tiene revelación, el Espíritu está sobre él, y es movido y le toma y lo bendice. 4 aspectos: está sobre de mí, tiene revelación, es movido, guiado por el Espíritu Santo para bendecirle. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Habla de una activación que nos lleva a una conexión y a una vivencia, o sea, el permanecer en Él. Cuando lo tomo en los brazos es eso: permanece en mí, conmigo, y yo en Él. El Espíritu de la Santidad estaba sobre Él, significa me va a guiar,
me va a mover. En otras palabras, voy a vivir bajo su voluntad, por su voluntad, y vivir es hacer su voluntad. Como no podemos, tenemos que tener una sujeción sin límite, una sumisión sin límite. Esto significa, aunque es algo muy fuerte y difícil de entender, el perder nuestro libre albedrío para que Él tome total y completamente todo el control de nuestras vidas. El perder el libre albedrío significa estoy bajo su autoridad y ahora puedo caminar con Él, así como Él no caminó con el único y no hay más, y alcanzó la dimensión espiritual tan grande que nunca dejó de caminar con Él, ni siquiera hubo muerte, porque el que camina con el Eterno tiene vida eterna ya sellada, ya codificada en esta tierra. Todo esto nos lleva de la mano de uno a otro paso para que podamos seguir avanzando. Entonces es el mover, ministrar al Espíritu Santo y Él en nosotros, es que Él es el que nos mueva. Yo veo muchos siervos, conocidos y no conocidos personalmente, que muchas veces no son movidos por el Espíritu Santo. Aún así va a haber bendiciones y tales hasta grandes, pero ese mover es nosotros. Hay que dejar que Él nos mueva, no nosotros a Él, y en su misericordia y en su bondad y en su gracia, Él da la bendición porque es su obra y la obra es de Él. Por eso es que es muy peligroso el hablar de un siervo, porque están hablando en contra de la obra del Eterno. Esto es peligroso, y más cuando hay un respaldo en la vida de ese siervo, comprobado. Yo tristemente he vivido que ya le entraba una etapa de 69, 70 años, muchos lo ven a uno como inútil, como viejo, como acabado, y el ego hace hasta que hablen, cuando es al revés en la Escritura. El honrar a los ancianos por experiencia, por la vivencia, por el respaldo, y más en el testimonio de la presencia del Espíritu sobre los siervos. Esto puede ser aún de jóvenes, pero la madurez espiritual, el dejarse guiar y todo eso es un proceso de trabajo espiritual, y estas transferencias espirituales de dimensiones para su desarrollo es un parteaguas en su vida, si usted así lo sigue, pero real y verdaderamente. Tenemos que aprender a guiarnos y dejar que Él nos mueva. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Es de lo primero que Él nos mueva, decíamos, que Él tome el control de nuestras vidas, que Él nos empuje hacia adelante, derecha, izquierda, detente, para, hacia atrás, no vayas acá, ve a este lugar, de acuerdo a como Él nos quiera mover, así como Él se movía sobre la faz de las aguas, Él se va a mover sobre el rostro de nuestras vidas, va a iluminarnos y tomar ese control. En Hechos capítulo 17, verso 28 dice así, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, poetas y profetas. Las frases, las palabras, en Él vivimos, para poder, y en Él nos movemos y somos, primero hay que vivir para que Él nos mueva, vivir en su presencia, vivir en su autoridad, vivir en su soberanía. Hay quien ya ni lo invoca, ni trata de adorarlo, y no le entra como debe de ser.
Entonces hay que vivir para que Él nos mueva, para que Él nos guíe y para ser como Él. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos como Él. Esta es la renuncia a la carne, al mundo y a todos los deleites. Muy difícil, manifestado en el carácter, y ahí se ve la vivencia de nuestra alma, espíritu y vida espiritual y carne en el carácter. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 6, 10 y 11, dice así: entonces el Espíritu del Eterno vendrá sobre ti con poder, sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu del Eterno, del único y no hay más, vino sobre él con poder y profetizó. Estamos hablando del rey Saúl, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían, los que antes le conocieron, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Se preguntaban, no sabían que el Espíritu del único y no hay más le había tomado, que estaba sobre de él y que había provocado una mutación, y serás mudado en otro hombre. Todo esto nos lleva a un cambio, a una transformación y a una realización, a una vida espiritual diferente a la que tenemos, en un nuevo nacimiento real y verdadero espiritual, y vamos a ser transformados en personas espirituales, que lleva por consecuencia, en este caso de el rey Saúl, y en el caso de nuestras vidas, lo que merecemos, necesitamos, o para lo cual el único y no hay más nos ha tomado. Habla que vino sobre él poder, que vino profecía y que danzaba alabanza. Entonces es algo extraordinario el dejarnos mover, el que Él sea el que nos guíe y su voluntad se manifieste en nuestras vidas. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 12, hablando ahora de Elías, dice así: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Eterno te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. Es el esclavo del rey Acab, que había encontrado a Elías, y le dice: el Espíritu del Eterno te llevará a donde yo no sepa. Era el testimonio de Elías, que el Espíritu Santo lo movía y lo llevaba a donde el Espíritu quería. Recordemos el pasaje de Nicodemo, que dice que es como el viento y que va donde quiere, y que nadie sabe de dónde viene y nadie sabe a dónde va. Pero dice, así es todo aquel que es como el Espíritu Santo. No vamos a saber luego a qué vamos, por qué vamos y para qué vamos. Es el hecho de dejarse mover por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Espíritu de la Santidad, así como movió a Abraham, que no sabía a dónde iba, así como llamó a Moisés, que no conocía la misión todavía, y antes tuvo el mover del Ruach HaKodesh en el fuego, que había una zarza, y se inicia ese llamamiento también. Después les dado el conocer la misión, pero así encontramos muchos llamamientos directos del Ruach HaKodesh en la vida de la persona. En el profeta Ezequiel, capítulo 40, verso 1, dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí
la mano del Eterno y me llevó allá. Es Ezequiel que iba de la ciudad al templo, del templo a la ciudad, que da la impresión hasta como que volara. Entendemos que hay desprendimientos y luego es el alma el que viaja, ¿no? Pero aquí en este intento de interpretación parece que, y da la impresión que era físico y espiritualmente. Vino sobre mí la mano del único y no hay más, y me llevó. Me cargó, me tomó de la mano, me guió y me llevó al lugar que él quería, hablando del templo. Ezequiel capítulo 41 verso 1 dice así: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho de el lugar de adoración. ¿Cómo llegó al lugar de adoración? Es porque dice, me introdujo luego en el templo. Uno de los propósitos de entrar al templo es la adoración. Es básica, porque en la adoración hay sumisión, hay sujeción, y Él está sobre nosotros. Ahí es donde entra adoración en espíritu y en verdad. Tenemos que entrar al lugar sagrado de la adoración que existe en el templo. Una cosa es entrar al templo y otra cosa es entrar al espacio espiritual, sagrado, santo, de adoración al Eterno. Esto es algo importante, algo hermoso. Es cuando el espíritu del único y no hay más está sobre nosotros. Aquí ya existe una conexión, una activación y una vivencia. Ahora lo que sigue es la permanencia, o sea, el perseverar para estar en ese nivel espiritual. Ezequiel capítulo 42 verso 1 dice de la siguiente manera: me trajo luego al atrio. En Ezequiel 43:1 dice, me llevó luego a la puerta, me trajo, me llevó. Lucas 4:1, hablando del Señor Yeshua, dice, y fue llevado por el Espíritu. El que es llevado por el Espíritu me llevó, me trajo, como dice Ezequiel, es porque ya existe una llenura. Y la llenura del Ruach HaKodesh se logra en la vida del desierto. Estamos hablando de Lucas 4, 1 al 14. Hablando del Señor Yeshua, fue llevado. En el verso 2 había ayuno y había oración por 40 días. Y eso provocó que fuera tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, no comió nada de mundo, de carne, crítica, boca, adversario, boca, oídos, pensamientos. Es el alimento que hay que dejar, independientemente del físico. Pero pocos piensan en esto. Pero ese es un retiro espiritual, el ayuno, apartarse de todos, meterse a su cuarto, meterse al templo, irte al desierto, irte a la azotea, irte al parque, irte a la playa del mar, donde no tengas interrupciones. No hablo del mar de vacaciones, de la playa, sino de la soledad del lugar especial. Si no hay soledad en la vida, no nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo. Y si no hay soledad en nuestras vidas, Él no nos va a llenar, que significa llenura igual a plenitud de su presencia, no por medida. Entonces dice que hubo ayuno, hubo oración. En Lucas 4 empieza a usar la palabra. Yahshua responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim. Entonces hay ayuno, hay oración, fue llevado en el poder del Espíritu, hay vida de palabra también, hay vida de poder. Y Yahshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hay poder, hay palabra, hay ayuno,
hay oración, hay guía llevado por el Espíritu Santo. Encontramos la fuerza espiritual para rechazar y combatir al malo exactamente cuando Él está iniciando el ministerio al Espíritu Santo. Él es el que interviene. Él lo lleva al encuentro con el diablo, que dice aquí que fue llevado por el Espíritu. Es algo impactante, como una prueba. ¿Quieres servir al Eterno? ¿Quieres estar en la presencia del Eterno? No te asustes por las pruebas. Son necesarias para demostrar esa presencia, esa evolución y poder salir adelante. Es definitivo, y esta es la primera parte de esa transferencia. Aquí paramos para pasar a la segunda parte de esa transferencia dimensional. Como nos acostumbra por llamarle a nuestro amigo, es todo.